Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neid Gámez Ibarra. Soy docente del SICS-UST del Instituto Politécnico Nacional. El aperitivo del día de hoy es hablar sobre educación para la paz y resolución de conflictos en estos tiempos de confinamiento. Para hablar de educación para la paz, primero vamos a definir lo que es la paz. Tenemos dos tipos de paz, la paz negativa y que tiene que ver con esta paz romana que es una paz de confrontación que nos dice si quieres paz, prepárate para la guerra. Tenemos la paz griega, que es la negación del conflicto y hay frases como déjanos en paz, llevemos la fiesta en paz. Tenemos la paz hindú o judía, que es la quietud del conflicto y nos dice no hay camino para la paz es el camino, frase de Gandhi. Y tenemos la paz positiva. La paz positiva, al contrario de la visión de paz como sinónimo de tranquilidad, invita a educar para la paz desde una perspectiva conflictual. ¿Sí? Es educar para no estar en paz. Ahora vamos a hablar del conflicto. El conflicto no es un hecho puntual, es un proceso. Y tenemos tres procesos interesantes a definir. El primero es el conflicto, que es la divergencia de necesidades. El segundo tiene que ver con el pseudo conflicto. Este proceso, a esta divergencia de necesidades, se le suma que se da por falta de comunicación o por desconfianza. Después tenemos el conflicto latente. Las personas no perciben de forma explícita la contraposición de necesidades, sin embargo, existe. Un punto importante a agregar aquí es que el conflicto se tiene que mirar desde una perspectiva positiva, porque el conflicto es un proceso dialéctico que nos va a ir generando cambios dentro de nuestra colectividad o dentro de nuestro espacio de convivencia. Entonces, un ingrediente más que había que agregar para analizar un conflicto, pues es la violencia. Aquí tenemos dos elementos importantes a analizar. La primera es la agresión. La agresión es innata. La agresión es la fuerza vital que tenemos los seres humanos para parecer humanos y no marionetas. Esta fuerza vital nos ayuda a ser asertivos, nos ayuda a tener afirmación y, por supuesto, a salvaguardar nuestro instinto de supervivencia. Pero también tenemos la violencia. La violencia es aprendida y cuando hablamos de la violencia hablamos de tres elementos importantes que nos menciona Galtung. Galtung es un autor que nos dice que existe la violencia directa. La violencia directa es, imaginémonos que el conflicto es como un huracán. Este huracán empieza a hacer estragos. La violencia directa sería lo que miramos, los estragos que ha hecho, lo que miramos que ha destruido, pero no estamos mirando el ojo del huracán, la contraposición de necesidades. Después tenemos la violencia estructural, es que la estructura tiene reglas y normas que de alguna manera salvaguardan o protegen esta violencia. Y tenemos la violencia cultural, que son todos esos patrones, estructuras culturales que nos atraviesan como individuos y que venimos arrastrando en un espacio de convivencia. Una vez entendidos estos elementos, vamos a analizar un conflicto. Para analizar un conflicto tenemos que analizar varios aspectos. El primer aspecto son las personas, ¿no? Estas personas pues están cargadas por emociones, por percepciones acerca del otro, inclusive por poder, ¿no? Por relaciones de poder o por imagen. Y luego tenemos el proceso. Y en este proceso, bueno, las personas a veces lo que hacemos durante este proceso para generar un conflicto es tendríamos que aprender a controlar nuestras acusaciones, controlar insultos hacia el otro, no generalizar, como hablar en primera persona, analizar aciertos y errores, porque todos cometemos errores, pero también tenemos aciertos, y establecer consensos. Y por último sería como analizar el conflicto. Y el conflicto tiene que ver qué es lo que lo origina, qué es lo que lo causa.
Estos tres elementos están inmersos en un contexto. Este contexto tiene que ver con nuestro territorio, con nuestra cultura o nuestra sociedad. Entonces, si pensáramos en un conflicto en casa, tendríamos que analizar las características de la persona con la que estoy teniendo el conflicto, mis características como persona, entender el proceso, cómo se ha venido dando este conflicto, qué cosas o qué elementos he desarrollado yo, y por último, pues cuál es el conflicto y el contexto en el que está inmerso este conflicto. Y bueno, para llegar a acuerdos, es importante en estos tiempos de COVID definir el problema. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a ver cuál es la diferencia de necesidades que tenemos entre uno y otro de las personas con las que convivimos en casa, ahora que estamos encerrados, entender el significado de las emociones, qué emoción me genera esta diferencia de problemas, qué emoción genera el que el otro tenga diferencia de problemas, y escuchar las emociones de los otros, por supuesto, favorecer el diálogo y crear entre ambos posibles soluciones de convivencia que nos permitan estar en casa de manera armónica. Este ejercicio, pues bueno, es un ejercicio que ayuda a prevenir la no violencia hacia los demás. Ya una vez identificado lo que es la violencia, pues vamos a prevenir que esto ocurra en casa. Y bueno, no olvides que el propósito es educar en el conflicto. Hasta aquí mi información, muchísimas gracias y que tengas buena tarde.